Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Cálculo de varias variables. ¿Ya? A ver, la clase pasada nos quedamos por aquí, vimos el tema de acá, el tema de vectores normales y planos tangentes y resolvimos este ejemplo. El tema de ahora es la diferencial. ¿Ya? Vamos a revisar este tema. Primero, la definición. Sea f una función de un conjunto U, su conjunto de R2, entonces R, que es una función escalar, una función diferenciable en U. Entonces, para cada X elemento de ese conjunto U se tiene la siguiente expresión: f de x más h igual a f de x más la derivada parcial de x de la función respecto a x por dx más la derivada parcial de la función f respecto a y por dy más r, donde r es un residuo. Ya voy a explicar esto. Aparte del diferencial de f con respecto a x por dx más el diferencial de f con respecto a dy por dy se le denomina diferencial de f y se denota como df. Ya, a ver. Nosotros primero vamos a recortar esto para explicarlo. ¿De dónde nace? Es importante que sigan el curso porque hay conceptos que vienen desde atrás y se van a seguir usando. A ver, primero esto. Esta expresión de aquí, la expresión que está aquí, esta, ¿de dónde nace? La clase pasada, bueno, hace muchas clases pasadas, nosotros vimos esta expresión. Delta y es igual al diferencial de y más el residuo r. ¿Ya? Esa expresión, ¿dónde está? Vamos a subir. Está muy atrás. Aquí está. Cuando vimos el tema de diferenciabilidad, analizamos este gráfico. Aquí está el valor de h, el de y, el delta y, el f de x sub 0, el f de x sub 0 más h. Podemos ver que h es como una variación de un diferencial en x, que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente a la curva. Y ahí está esta expresión. Esta de aquí. Ya de esta expresión es donde parte la expresión que vamos a analizar ahora. Si tienen dudas, revisen el video en el que yo explico el tema sobre la diferenciabilidad. Ahí yo explico a detalle las características de este gráfico y de dónde sale esta ecuación que está aquí. Ya, eso tienen que revisarlo. Bueno, listo. Entonces, teniendo eso en consideración, en esa clase yo explico por qué el delta y es igual a esto, a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 por h más r. Entonces se puede ver que esto es igual a esto, ¿verdad? Y que esto de aquí es igual al delta y. Eso, repito, nace del análisis de esta gráfica. Aquí está esta expresión y nace del análisis de esta gráfica que está aquí. Y eso ya lo expliqué en la clase en la que di el tema de diferenciabilidad. ¿Sí? Entonces revisen esa clase, por favor. Ya, entonces tenemos eso. Y esa expresión, ¿qué es lo siguiente que se hace? ¿Qué es lo siguiente que se procede a hacer? Nosotros tenemos que llegar a esta expresión que está aquí. Entonces, para poder llegar a esa expresión, tendríamos que despejar f de x sub 0 más h igual a f de x sub 0 más f'. Ya, este f' por h se puede sustituir por lo siguiente: por el diferencial de la función respecto a x por dx más el diferencial de la función respecto a y por dy. Y el r lo bajamos, más r. Ya, entonces se observa que este diferencial, el diferencial f' de x sub 0 por h, se puede descomponer en estas dos partes. ¿Sí? Se puede descomponer en estas dos partes. Eso también está explicado, sale a partir de la explicación de la gráfica.
Ya entonces de ahí nace esta expresión, de esa gráfica del concepto de diferenciabilidad. Por eso es que aquí dice que cuando una función es diferenciable, ¿ya? Y luego dice que aparte, esta sección de aquí, la de los diferenciales, se le denomina diferencial de f y se denota por la derivada de f. Ya, hasta ahí con esa parte de la teoría. Ahora, ¿por qué tocamos ese tema? Porque más abajo hay otro tema que es el de aproximaciones. Bajemos hasta esa parte. Avanzando por el gradiente. Aproximaciones. Aproximaciones y hay un ejemplo. Vamos a revisar esto. A ver, en el concepto de aproximaciones te dice que si se dice que delta f es igual al diferencial, no igual, sino que se aproxima al diferencial de la función, entonces tenemos esta ecuación. Pero la pregunta vendría a ser, ¿de dónde nace esa ecuación? La ecuación que estamos revisando. Bueno, pues retrocedemos y tenemos lo siguiente. Esta ecuación que está aquí, de esta ecuación, nosotros podemos obtener la ecuación de abajo. ¿Cómo? De la siguiente manera. F de x más h menos f de x, o sea, este f de x que está sumando lo pasamos a restar, igual a la derivada de la función respecto a x por dx, más la derivada de la función respecto a y por dy, y eso más r. Ya, entonces, ¿esto cómo llega a ser la ecuación de acá? Comparemos. Voy a copiar acá la ecuación para que puedan ver cómo se iguala la ecuación, cómo nace esta ecuación de la anterior. Ya, analicemos. Este f de x más h menos f de x correspondería a esta parte. ¿Cómo? El h se puede descomponer en un delta x más un delta y. Es como que el h, ustedes saben que el h se descompone en un h1, y un h2. Pero este h1 puede ser reemplazado por un delta x y este h2 por un delta y. Porque después de todo el h es una variación diferencial. Entonces, por esa razón, de esta expresión de aquí, se obtiene que es como que tú tendrías f de x sub 0 más h, y el x sub 0 lo descompones en dos puntos, x sub 0 y y sub 0, y el h lo descompones en h1 y h2. Y ese h lo reemplazas por delta x y por delta y. Y al sumar esos componentes tendrías x sub 0 más delta x más, coma, y sub 0 más delta y. Y así tendrías esta expresión. El menos f de x baja, menos f de x, pero ya baja como f de x sub 0, que se descompone en x sub 0 y y sub 0. Eso es igual, y luego tú bajas esta expresión de acá, lo voy a poner más acá abajo. El diferencial de la función respecto a x lo expresas así: f de x evaluado en el punto x sub 0, y sub 0, solo le has cambiado el formato, multiplicado por dx, y así tienes este dx. Y este diferencial de la función respecto a y lo ubicas como f de y en el punto x sub 0, y sub 0, multiplicado por el de y. Y no sé si se recuerden, pero este residuo se asume que es 0.
Eso cuando lo vimos, cuando expliqué así mismo el concepto de diferenciabilidad, para que la función sea diferenciable, habíamos visto que al aplicar límite a toda la expresión, necesariamente el límite cuando h tiende a 0 de r sobre h tenía que ser 0 para que se cumpla la definición de diferenciabilidad. Entonces, por esa razón el r no se considera. Ya, entonces ahí hemos llegado ya a esta expresión, toda esta expresión que está aquí. Luego dice, como dx es igual a delta x y dy es igual a delta y, tenemos la fórmula de aproximación. Entonces tendríamos esta fórmula que está acá. Eso no es lo mismo. Este de aquí se ha pasado al otro lado a sumar. Y se ha reemplazado dx por delta x y dy por delta y. Nada más. Entonces hasta ahí vendría a ser la parte de la teoría. Tienes que tratar de analizar un poco al respecto. Y vamos a resolver el ejemplo. Si no entendieron algo, les pido encarecidamente que vean el video de diferenciabilidad donde explico cómo deducir esa ecuación, ¿sí? Donde explico cómo deducir esa ecuación. Al ejemplo dice lo siguiente: aproximar el valor de 1,08 elevado a la 3.98. Ya, obviamente tenemos que usar la fórmula de la aproximación que definimos hace un momento. Esta fórmula de aquí es una fórmula de una aproximación, por eso tiene este símbolo. Pero para usar dicha fórmula, dicha expresión, nosotros tenemos que primero definir una función. La función la definimos en función de lo que nos están dando. Entonces esto de aquí nosotros lo podemos expresar como una función en términos de x, y, donde x sería la base y y el exponente. Aquí nos pregunta por qué. La razón es porque la función tiene que tener el mismo formato, ¿sí? El mismo formato de lo que nos están pidiendo. En este caso, como nos piden 1,08 elevado a la 3.98, si yo digo que esta expresión es x y esta expresión es y, tendría una función exponencial. Nada más. Entonces, veamos en la solución. Debería estarse usando, como lo mencioné, la expresión de arriba. En efecto, sí. Se usa la expresión de la aproximación. Entonces tú tienes que tomando la expresión de la aproximación, esta es la que tenemos que usar para poder aproximar, ir reemplazando, ver qué necesitas y reemplazar. Y aquí hay un dato que estuve analizando. Aquí dice, tenemos x sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 4. Ese punto tienen que dártelo en el problema, porque no hay forma de que tú... Bueno, hay dos formas. Para tú poder tener el punto tienes que tener el error. O tienes el error o tienes el punto. Entonces en este caso debieron habernos dado el punto. Entonces el punto debería ser un dato del problema. El punto de p sub 0, que en este caso es 1,4, debe ser dato del problema. Entonces me sorprende porque aquí no te dan solo la función y no te dicen nada del punto, y luego cuando empiezan a resolver dicen dado el punto, que es este, y no te dicen cómo lo sacaron, porque el punto tiene que ser un dato del problema. Para hacer una aproximación tienen que darte un punto de x sub 0. Ya, entonces, ¿qué necesitamos para poder nosotros efectuar la aproximación? Necesitamos encontrar delta x, delta y, la derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y. ¿Cómo vamos a encontrar ese delta x y ese delta y? De la siguiente manera: x es igual a x sub 0 más delta x. Eso tómenlo como una fórmula. X es el valor que toma x en la función. En este caso sería 1.08. X sub 0 es el valor que el punto de x sub 0, que en este caso es 1, más delta x, y ahí despejamos delta x. 1,08 menos 1 es igual a delta x. 1,08 menos 1 sería 0.08 igual a delta x. Entonces delta x me da 0.08, de ahí sale. Lo mismo hacemos para poder encontrar delta y, sería y es igual a y sub 0 más delta y. Otra fórmula. Y vendría a ser este valor, 3.98. Igual a y sub 0, que
vendría a ser el valor de 4, más delta y. Tendríamos 3.98 menos 4 es igual a delta y. 3.98 menos 4 sería menos 0.02 es igual a delta y. Y así obtenemos el delta y. Ya, entonces hasta ahí, claro cómo tuvimos el delta y. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos falta? Nos faltaría encontrar la derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y, pero evaluados en ese punto. Entonces tenemos la función es esta. Entonces, dada la función, tenemos que derivarla y evaluarla en ese punto. Ya, vamos a plantearlo por aquí. Primero, la derivada de la función respecto a x evaluada en el punto 1,4. Entonces tenemos que derivar la función respecto a x, la función x elevado a la y. Esta función es una función exponencial. Vamos a revisar cuál es su derivada. A ver, en el caso de esta primera derivada, como estamos derivando respecto a x, es como que y sea una constante. Entonces recuerden que cuando tenemos la derivada de a elevado a la n, siendo n una constante, de x elevado a la n, siendo n una constante, es igual a n por x elevado a la n menos 1. Entonces, si aquí consideramos y una constante, porque estamos derivando respecto a x, sería y por x elevado a la y menos 1. Y ahí sale esta función. Y ahí luego tenemos que evaluarlo en el punto 1,4. 1 para x y 4 para y. Sería 4 por 1 elevado a la 4 menos 1. Vendría a ser igual a 4. 4 menos 1, 3. 4. Pero el que está elevado al cubo es el 1. Y a 4 por 1 elevado al cubo es 1. 4 por 1, 4. Y ahí nos da el 4. Entonces ahora f de y, que es la derivada de la función respecto a y evaluada en el punto 1,4, ¿de qué función? De la función x elevado a la y. Y aquí tenemos que derivar respecto a y, considerando que x sería como una constante. Entonces, ¿qué regla de derivación nos sirve en este caso? Lo voy a poner con rojo. La voy a poner acá. La derivada de a elevado a la x es igual a a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Y estamos derivando obviamente respecto a x. Ya, entonces esa es la regla de derivación que debemos usar. Entonces, si estamos derivando respecto a x, espera un momento. Sí, está bien, solo que aquí no es con respecto a y, pero vamos a encontrar la derivada respecto a y. Por eso me confundí. Ya. Entonces sí se puede utilizar porque aquí la variable está en el exponente. Entonces aquí la variable está en el exponente, que es y x sería como la constante a. Entonces la respuesta sería x elevado a la y, siguiendo esta misma fórmula, por el logaritmo natural de x. Y eso lo evaluamos en el punto 1,4. Entonces esto vendría a ser igual a 1 elevado a la cuarta por el logaritmo natural de 1. 1 elevado a la cuarta es 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces me queda 0. Ya, entonces hasta ahí hemos encontrado las derivadas parciales. Entonces ya tenemos las derivadas parciales, tenemos el delta x, el delta y, me faltaría la función evaluada en x sub 0 y y sub 0. Bueno, eso es sencillo, porque la función la tengo aquí. Evalúa en x sub 0 y y sub 0 sería evaluar en 1, sería sustituir 1 para x y y que vendría a ser 4. 1 elevado a la cuarta vendría a ser 1, entonces esto de aquí vale 1. Ya tendríamos todo. Ya, entonces vamos a hacer el reemplazo, pero lo voy a hacer en la otra diapositiva. Entonces vamos a reemplazar. Sería f evaluado en el punto x sub 0 más delta x, coma, y sub 0 más delta y, se aproxima a ¿cuánto? La función evaluada en el punto, ya vimos que me da 1.
más la derivada de la función en el punto, la derivada de la función en el punto, la derivada en x, la derivada respecto a x de la función en el punto me da 4, por delta x, más la derivada de la función en y me da 0, por delta y. Esto de aquí ya se hace 0, me quedaría que esto se aproxima a 1 más 4, y por el delta x, ¿cuánto me dio el delta x? Delta x me dio 0.08. Entonces eso se aproxima, vamos a calcularlo con la calculadora. Bueno, se aproxima a ¿cuánto? Ya 4 por 0.08 me da 0.32. 1 más 0.32 se aproxima a 1.32. Entonces veamos el folleto. Ahí está 1.32. Aparte del folleto, si se dan cuenta, si hace el reemplazo de este lado. Vamos a hacer eso también, para que quede completo. Sería f, ¿cuánto vale x sub 0? El punto de x sub 0 es 1, más el delta x que nos dio 0.08, coma, el punto y sub 0 es 4, más el delta y que nos dio 0, menos 0.02. Entonces la función se evaluaría en 1 más 0.08 sería 1.08, coma, y 4 menos 0.02 sería 3.98. Como la función la habíamos definido como x por x elevado a la y, sería 1.08 elevado a 3.98, y eso se aproxima a 1.32, y eso es lo que está aquí. Ya, como pueden ver, nos dio tal y cual en el folleto. Solo quisiera hacer una observación. Que estaba ahorita analizando en la parte de si es o no es necesario que nos den el punto. Lo estaba analizando ahorita. Probable que también se dé la siguiente situación. Voy a poner aquí observación. Ya les había planteado que esta ecuación x es igual a x sub 0 más delta x, y y es igual a y sub 0 más delta y. ¿Ya? El ejercicio nos dice aproximar el valor de 1.08 elevado a la 3.98. Más bien, bueno, como esto aquí nosotros lo consideramos con la siguiente función, x elevado a la y, entonces obviamente el valor de x es 1.08 y el valor de y es 3.98. Pero ¿cómo definir los puntos? Yo creo que los puntos, bueno, más que creo, debe ser así. Si no te dan el punto se define de esta manera. Tomas el entero de esta parte, que vendría a ser 1, y ahí obviamente delta x te quedaría 0.08 y se cumple la ecuación. Acá también, para definir el punto y sub 0, aquí no te conviene hacer esto, poner 3 más 0.98, porque este 0.98 es un valor muy grande para el delta y. Recuerden que los deltas tienen que ser valores pequeños. Entonces por esa razón es que lo que se hace es poner 3.98 igual a 4 menos 0.02, y ahí define el delta y, porque un 0.02 es mucho más pequeño, o sea, es más factible considerarlo como un diferencial que considerar un 0.98. Entonces si no te dan el punto y te dicen cuáles son los valores de los deltas, esta vendría a ser la forma de estimar los valores de los deltas y sacar los puntos para la aproximación. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Si esta clase te ha servido, bueno,
Bueno, para concluir, como siempre he dicho, si esta clase te ha servido, si mi trabajo te parece apropiado, entonces, y si puedes hacerlo, puedes colaborar con el canal a través de este botón que dice gracias, que está en los videos, o en el enlace que dejaré en la descripción. El enlace lo que hace es direccionarte hacia PayPal para que puedas hacer alguna donación. Gracias por tu atención y como siempre digo, esfuérzate mucho, estudia bastante y nunca te rindas. Nos vemos.